Hola, hola, esta es una nueva video reacción al canal de Top Comics sobre Avengers de Kang Dynasty y de qué trataba. Bueno, básicamente esta era como se filtró como una trama en Twitter, algo así. Y no sé si sea esa trama básicamente la que venga a mostrar aquí en el video, pero bueno, ya lo vamos a averiguar. Y aquí está la miniatura, como pueden ver. Acá está el Lobezno y el hombre que araña. Pero bueno, así era The Kang Dynasty. Cada vez nos acercamos más a Avengers Doomsday y es momento de viajar al pasado y preguntarnos qué hubiera pasado si Marvel hubiera continuado con el plan de The Kang Dynasty. Pero qué chafa ese Kang. ¿De qué trataba y cómo hubiera impactado en el futuro de las películas de Marvel? Hoy nos preguntamos si perdimos algo muy importante en la historia del UCM. En el guión filtrado a mí no me pareció tan malo como sonaba el camino de Kang. Pero bueno, es que desde el comienzo el Kang ya estaba bastante mal adaptado. Oye, pero antes de continuar, ¿ya revisaste si estás conectado al Wi-Fi? Ni tú ni yo queremos que te quedes sin datos. A mí me ha pasado viajando que me quedo... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno, ahora sí, hablando del tema, les tengo que decir que vamos a utilizar información de insiders que nos dijeron qué pasaba en esta película, pero también vamos a llenar algunos huecos con información que nos dieron las propias películas del UCM. Además, también vamos a estar especulando Sí, debe ser la trama filtrada de la que estaba en Twitter. Sí, bueno, sí dice insiders. Pues debe ser eso. poco acerca de todas las cosas que aún no tienen respuesta. Ante todo, por si no era obvio por el título, el villano principal sería Kang, interpretado por Jonathan Majors. Malísimo. Si seguimos lo que conocimos en Loki, sabremos que Kang era bastante parecido a sus versiones de los cómics. Este era un hombre que en sí era una paradoja del tiempo, un ser que vive en el pasado, presente y futuro. En la serie de Loki conocimos primero a He Who Remains, un ser que vivía fuera de cualquier línea del tiempo, que desde su ciudadela buscaba cuidar la sagrada línea del tiempo, y por tanto formó a la TVA, esta organización que busca destruir a cualquier variante que pueda causar una disrupción en las líneas del tiempo, pero sobre todo buscaba detener a las variantes malvadas de Kang. Kang es el alias de Nathaniel Richards, y en este video no nos vamos a meter muchísimo en el tema de este personaje porque tengo todo un video explicando quién es Kang. Pero creo que la historia de Kang venía que en el futuro es un descendiente de Reed Richards y en el futuro mataban como a su familia, esposa, hija, algo así. Y era un viajero del tiempo y quería cambiar que esa cosa, la tragedia que pasó, quería cambiarlo. nos vamos a meter muchísimo Creo que así va el cómic. con el tema de este personaje porque Bueno, la historia original. tengo todo un video explicando quién es Kang, pero a grandes rasgos podemos decir que en los cómics hemos conocido versiones jóvenes y heroicas de él como Iron Lad. Kang por su cuenta es la versión adulta y digamos el punto medio de este personaje, donde por diversas razones se ha corrompido para volverse un dictador y un conquistador de mundos y líneas temporales. Kang es la versión villanesca, pero luego en el futuro distante tenemos a Immortus, la versión sabia y más benévola de Kang que busca proteger en vez de destruir. He Who Remains es como una No, yo no he leído estos cómics, pero sí se ven muy buenos. versión sabia y más benévola de Kang que busca proteger en vez de destruir. He Who Remains es como una versión de Immortus que busca contener a sus diferentes versiones malignas que conquistan sin detenerse. Sin embargo, He Who Remains sabía que Loki y Sylvie, la versión femenina de Loki, llegarían a matarlo. He Who Remains no se opuso porque sabía que este era un momento importante, que aunque desataría momentáneamente, Who Remains no se opuso que Loki y Sylvie, la versión femenina de Loki, llegarían a matarlo. Pensé que no tenía boca. He Who Remains del caos sería vital para el desenlace final de los eventos futuros. En la segunda temporada de Loki conocemos a Victor Timely, que podríamos decir es la versión joven y primigenia de Kang. Este es un hombre que recibió un libro con información de la TVA en busca de que se transforme en el conquistador que está destinado a ser. Sin embargo, Victor es como Iron Lad, es ingenuo y mucho más cercano a un héroe. Es incierto cuál era el destino original del personaje antes de que se borrara Kang de los planes de Marvel, pero por lo que pudimos ver en la serie de Loki, podemos intuir que su rol era más grande. En el final canon de la serie vemos que Victor de niño jamás recibe el libro que lo convertirá en el futuro en Kang, pero quizá este fue un final que se puso posteriormente a cuando Marvel ya no quería nada que ver con Kang, porque a mí no me convence eso de que Kang estuviera implicado en la Secret Wars porque ese era el Doctor Doom y no sé, es como fuera de tono eso.
no me gusta. Personalmente pienso que Victor Timely sí estaba destinado a convertirse en Kang. En los cómics, la muerte de su amiga y enamorada Casey Lang es la que provoca que este abandone su lado heroico. En la serie probablemente hubiéramos visto algo que le hubiera provocado convertirse en Kang. En la serie el personaje de Ravonna Renslayer es podado y se intuye que en algún punto en las líneas temporales estos dos tuvieron un romance, al igual que pasa en los cómics. Y este podría ser un desencadenante para que Victor Timely se convierta en villano. La cuestión con Kang es que es como el huevo y la gallina. No sabes qué fue primero. No podemos puntualizar cuál es el verdadero origen del personaje porque es un ser que ha provocado su propio origen y su propio fin en múltiples líneas temporales. Por eso es que digo que es un hombre que es una paradoja de tiempo en sí. Pero lo que sí sabemos es que Mira, qué interesante. en su versión más vieja, Kang sabía que necesitaba desatar el caos para permitir que la existencia permaneciera. Pero regresaremos a esta paradoja más adelante. Con la muerte de He Who Remains, los Kangs se salen de control, y al final de Ant-Man Quantumania podemos ver que hay un consejo de estos personajes que están en busca de conquistar toda la realidad. Y es ahí donde comenzaría la película. The Kang Dynasty iba a ser la película. Por cierto, ese traje de Iron Lad que está aquí es feísimo, no me gusta a mí. Los dos sí están bien, pero este no. La previa Secret Wars. Parece un traje de la Comic Con. E iba a ser dirigida por Destin Daniel Cretton, el director de Shang-Chi y showrunner de Wonder Man. Se dice que la película en escala sería mucho más pequeña que Secret Wars y tendría como principal protagonista al Spider-Man de Tom Holland. La cuestión es que a pesar de que Loki estaba con todas sus fuerzas manteniendo en orden la sagrada línea del tiempo, la película en escala sería mucho más pequeña que Secret Wars. Pues claro, no. Es Kang Dynasty. Secret Wars es múltiples universos en un mundo. Y tendría como principal protagonista al Spider-Man de Tom Holland. No. La cuestión es que a pesar de que Loki estaba con todas sus fuerzas manteniendo en orden la sagrada línea del tiempo, los Kangs ponían en peligro toda la existencia. Y aquí, según rumores, los seres ancla del multiverso serían claves para detener a los Kangs. Inicialmente los Vengadores se enfrentarían contra las variantes principales de Kang que ya habíamos visto, Immortus, Ramatut y Centurion. En estos enfrentamientos es donde los seres ancla como Wolverine, el Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield regresarían para pelear junto a los Vengadores. Nostalgia. Probablemente se revelaría que el Spider-Man de Tom Holland sería el ser ancla del universo 616, y es por eso que sería uno de los protagonistas de la película. Pero no se decía que el ser ancla era Doctor Strange o algo así. La producción, el guionista Jeff Loveness, que había escrito Quantumania, fue reemplazado por Michael Waldron, el cual había escrito Doctor Strange in the Multiverse of Madness, por lo cual muchos especulan habría unido la historia de los Kangs con todo el asunto de Doctor Strange. Y si no se acuerdan de qué trataba Multiverse of Madness, porque yo sé que todo esto es un desmadre, al final frente a Strange aparecía Clea, interpretada por Charlize Theron. Aparentemente este personaje será muy importante porque le confirmaría a Strange que él había causado una incursión. Una incursión, recordemos, es el choque de dos universos entre sí. Clea entonces invita a Doctor Strange a resolver juntos el problema. Con esto muchos especulan que también se tenía planeada hacer una tercera película de Doctor Strange antes del lanzamiento de The Kang Dynasty. Esto para cerrar mucho mejor los argumentos que habían quedado sueltos por ahí. Sin embargo, los planes cambiaron. Y no solo fueron por las cuestiones legales en las que se vio envuelto Jonathan. No había como rumores de que estaban haciendo una tercera peli de Doctor Strange. Majors con el asunto de agredir a su pareja que le causaron el Pero bueno, supongo que viene después de Secret Wars de Marvel. Otro de los motivos importantes para retirar a Kang es que Marvel se dio cuenta de que todo este asunto de los Kangs quizá no estaba funcionando como lo tenían planeado. Con el estreno de Ant-Man and the Wasp Quantumania, que introdujo a Jonathan Majors como Kang, el estudio tuvo una taquilla mucho más baja de lo esperada. Y si bien no perdieron dinero con esta película, estuvieron muy cerca de hacerlo. El dinero que invirtió se... Claro, ganaron un poco de dinero. Perdió todo. ¿De qué hablan? ¿Tengo $100? No, ya no los tiene. Uf. Por tanto, qué buen episodio de South Park. No solo fue la cuestión legal de Majors la que hizo que enlataran la idea de que Kang fuera el nuevo gran villano de Marvel, porque sí, quizá pudieron pensar en recastearlo, pero la reacción del público les hizo pensar que quizá estaban a tiempo de esquivar una bala, por lo cual... A mí no me convence eso de recastearlo. O sea, es el rostro de una persona muy que te lo dejan así bastante en claro entre la escena de los Kangs en el Ant-Man 3. Sí, te lo dejan muy presente. O sea, un recasteo no lo veo muy raro. Decidieron eliminar esta película. Pero regresando un poco a toda la historia... Porque si me dices que solo es un personaje, o sea, está bien.
pero son como 1 millón de personajes que tienen la misma cara del mismo actor. Resumiendo qué hubiera pasado en The Kang Dynasty, la cuestión es que He Who Remains quizá previó que el multiverso Marvel estaba cerca de colapsar, y no era específicamente por culpa de Strange o por los Kang. En el lore de Marvel, y bueno, según algunas teorías de la física, existe un ciclo normal en un universo, en donde tarde o temprano terminará destruyéndose para dar paso a otro. Según algunas teorías científicas, el Big Bang no surgió de la nada, sino más bien surgió de la destrucción del universo pasado, en un evento conocido como el Big Bounce. Esto siguiendo a la teoría de la conservación de la masa. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Con esto quiere decir que He Who Remains previó que el fin de nuestro multiverso se acercaba. Ahí es donde surge su plan maestro. Por muchas eras protegió la realidad, pero ahora teniendo que ponerle fin, este acepta morir para desencadenar a los Kangs, los cuales, venciendo a los héroes, iban a traer la destrucción del multiverso. Ahí es donde regresaría Victor Timely. Esta versión ingenua podría en este momento de colapso tomar el poder necesario para reconstruir la realidad, dando paso No sé, yo no vi esta serie. a Secret Wars, donde el multiverso se reconstruye en un solo mundo, conocido como Battleworld, el cual es un mundo con vestigios de lo que fue el multiverso. Es así como Kang en sí será el héroe y villano de la saga, dándole No suena mal eso. la oportunidad a la realidad de seguir adelante con una pequeña esperanza. Si nos damos cuenta, los planes no han cambiado tanto. El lugar de Kang ha sido reemplazado por Doctor Doom, el cual ocupará el mismo rol que tenía Kang como el villano y héroe del multiverso. La realidad necesita colapsar para volver a reconstruirse, y ya sea Doom o Kang eran esenciales para dar ese paso de destrucción que es vital para crear el nuevo mundo o multiverso. Más allá de eso, la verdad es que no creo que hayan tenido muy claro qué iba a pasar en Secret Wars. Creo que la idea principal es que el universo Marvel se reestructuraría y daría paso a la Mutant Saga, como el nuevo mañana de Marvel. Pero aquí podemos hacer una pausa para que yo les diga qué opino acerca Sí, bueno, debe ser eso. de qué hubiera pasado con The Kang Dynasty. ¿Valía la pena que hubieran hecho esa película? Bueno, No, yo creo que no. inicialmente la verdad es que tenía mucho más sentido con todas las películas y proyectos que había antes. Todo indicaba que íbamos hacia Kang, y nada por ahora indica que vamos hacia Doctor Doom. Bueno. Todo no. Yo veo pocas conexiones con Kang y Kang Dynasty en las anteriores películas. Antes de que lo sacaran al actor, pues. Había antes. Todo indicaba que íbamos hacia Kang. Y Bueno, a excepción de Loki. ¿Cuál más? Marvels y otras, pero tampoco es que sea tan directa la unión. nada por ahora indica que vamos hacia Doctor Doom. Bueno, es verdad. Creo que ahora van a tener muchos huecos argumentales que van a ignorar totalmente, porque la verdad es que ya es casi imposible contestarlos si Kang no está en la jugada. Sin Claro. embargo, entiendo totalmente que probablemente la gente no estaba a bordo de esta idea de que Kang fuera el nuevo gran villano de Marvel. Y sí, yo sé que muchas personas dicen Sí, porque principalmente fue así adaptado bastante mal. Una mala presentación. simplemente debieron de recastear a Jonathan Majors. Sin embargo, como les digo, no solo era la cuestión legal de Jonathan Majors. La baja de taquilla de Quantumania le indicaba a Marvel que quizá este no era el camino. ¿Y qué tan bueno era Majors como Kang? La verdad es que su versión estaba aceptable, pero creo que le faltaba trasfondo, sobre todo en el guión. Jonathan Majors tenía la Sí, le falta trasfondo, le falta más historia de fondo. proyección de ser uno de los mejores actores de su era, y en otras películas pudimos ver su potencial. Sin embargo, aquí en Marvel creo que sí se queda corto porque no tiene muchos porqués a las cosas que está haciendo. Y sobre todo creo que Quantumania fue la culpable de tirarlo al piso. Por Dios, el villano más poderoso de Marvel no pudo ser vencido por el hombre hormiga. Y además de que contar su historia así de paradojas y eso en la película donde hace debut hubiese estado más interesante. Unos dicen que regresaría después de haber sido colapsado en este micro... O como dijo hombre pretencioso que aprovechando así el multiverso se puede contar la historia de un personaje en distintos universos. O sea, una versión de niño, otra de adolescente y otra de adulto y un Kang más viejo. O sea, eso hubiera sido muy, muy interesante. universo, yo que sé qué era, pero honestamente volver a ver a ese personaje una vez más, a pesar de haber sido vencido por hormigas, la verdad es que siento que tampoco era lo mejor. Ahora, en la cuestión de los héroes, la verdad es que creo que sí hubiera sido un win para Marvel el tener a Spider-Man como protagonista. Esto se les vino abajo en la Claro. Spider-Man, el héroe más famoso, claro.
la película de Avengers Doomsday porque estaba siendo filmada casi a la Del mundo actualmente, el más famoso del mundo. par de Spider-Man Brand New Day. Y Tom Holland también estaba filmando La Odisea, así que todo esto se cruzó para que no fuera el protagonista de Doomsday, lo cual creo que sí le resta bastante porque ahorita tenemos muchos héroes segundones Sí, es verdad, qué chafa eso. o hasta terciarios que van a ser los protagonistas de esa película. Y bueno, ya he dicho, Aunque yo preferiría que en Doomsday fuera el Doctor Strange el protagonista. Es un personaje que ya vimos en la saga anterior. Y es bastante interesante con su magia y eso. Tom Holland, a pesar de que no es el Spider-Man más querido por todos, la verdad es que con el tiempo siento que sí va a ser recordado como un gran Spider-Man. Hay Sí, claro. muchos niños que han crecido con él y aunque ha tenido sus baches, creo que ha tenido muy buenas participaciones en las películas. Sobre todo recordamos Infinity War, el verlo con el traje de Iron Spider, el verlo morir frente a Tony Stark, fueron momentos muy impactantes. Sí, yo pienso que la participación en Infinity War fue lo mejor del personaje hasta ahora. Así que definitivamente hubiera sido un logro Con la nueva película ya hay que ver, ¿no? tenerlo en esta película. Pero bueno, en general, si escucharon toda la explicación, la verdad es que sí, este asunto del multiverso es bastante complicado. Pero creo que yo hubiera Bueno, complicado porque así lo quisieron, porque si lo hubieran hecho así bien estructurado desde el principio hubiese quedado bien. hecho algo para que todo tuviera más sentido. Y de hecho tenían todas las respuestas frente a ellos. Y bueno, antes de continuar, quiero decirles que si les está gustando el video y se están quedando picados, no olviden suscribirse a The Top Comics y háganse miembros para desbloquear contenido totalmente exclusivo. Bueno, yo no tengo plata para hacerme miembro, pero sí vayan a dejarle su like y suscribirse con campanita, ¿no? Ahora sí, sigamos con el video. Una de las líneas principales que debieron de seguir es el de WandaVision. Después de todo el asunto de Avengers Endgame, la gente está muy obsesionada con WandaVision. Y Wanda es un personaje que podría haber sido determinante para todo este asunto de Kang. Porque bueno, si recuerdan todos los videos donde hablé de WandaVision, ¿No saben cuánto he sacrificado? No lo vi. recordarán que Kang está obsesionado con los héroes de la era heroica, que es esta era donde surgen los Vengadores. Y uno de los personajes principales que le interesan es Wanda. Esto porque es un personaje súper poderoso que puede manipular la realidad. Así que Kang empieza a hacer varios chanchullos para que la vida de Wanda se empiece a descarrilar de cierta manera, donde finalmente él pueda controlarla. Y en WandaVision estaba toda la mesa puesta para que Kang fuera Eso hubiese estado muy interesante. el puppet master detrás de todo. Pero no, al final de cuentas decidieron que fuera Agatha. Pero a pesar de que Agatha me gusta mucho como personaje, no aporta la gran historia que Marvel está tratando de contar. Claro, porque no es como un villano así secundario que veremos en la próxima Avengers. Hubiese estado muy bueno eso, que hubiesen hilado esa historia a la WandaVision. Y también se demuestra que no estaba tan conectado como la saga anterior esto. Ahora, ¿por qué digo que Wanda era la respuesta absolutamente a todas las cosas que tiene mal Marvel? Bueno, como les dije, a la gente le gustó Fue un hechicero, lo hizo. mucho WandaVision. Y una de las tramas más importantes es que quiere tener una familia y da vida a sus gemelos. Si ustedes revisan uno de los cómics narrados más populares que tengo en el canal, es Young Avengers. Ahí básicamente estamos siguiendo lo que estaba pasando en Marvel en su momento. Wanda pierde la cabeza, se vuelve una villana en Doctor Strange in the Multiverse of Madness y termina desapareciendo. Ahí es donde debieron de ir sus hijos a buscarla. Yo siento que a pesar de que a mucha gente le gustó la serie de Agatha, perdieron totalmente la oportunidad de ir Yo no la he visto y no me llama la atención. a buscar a Wanda. ¿Y por qué es importante este asunto de los Young Avengers y de ir a buscar a Wanda? Porque ahí es donde se introduce a Iron Lad, la versión joven de Kang. ¿Ven cómo se dan cuenta? Todo está absolutamente hilado y puesto en la mesa para que Qué desperdiciado eso. lo tomaran. Y sobre todo iban a tener una historia muy empática. Iron Lad es la versión joven de Kang, que es heroica. Se une con los jóvenes Vengadores para buscar a Wanda. Y ahí de hecho se terminan encontrando con Doctor Doom, que se revela también es uno de los grandes villanos de todo este asunto. Con esto hubieran tenido el pretexto perfecto para que Iron Lad se convirtiera en un villano y se convirtiera en el malvado Kang. Oh, qué buena historia. Qué raro que no lo hubieran pensado hilado algo así. Es muy raro eso.
Porque la neta es que siento que toda la historia de Victor Timely en la serie de Loki nunca termina de amarrar. La neta es que no me gusta el personaje de Victor Timely y de hecho ahí siento que Jonathan Majors sí empieza a actuar un poco extraño. Tanto como A mí no me parece buen actor el Jonathan Majors. Me parece incluso sobrevalorado. He Who Remains como con Victor Timely. Son versiones demasiado bobas de los personajes. Entonces, como pueden ver, Marvel tenía todo armado casi para llevar esta saga de una manera emocionante y empática, pero decidieron separarlo. WandaVision estaba en su propio mundo, Loki estaba en su propio mundo, y por ahí teníamos a Doctor Strange también con el asunto multiversal, pero con sus propias leyes y reglas. Y también tenemos a No Way Home, donde tienen otras reglas absolutamente distintas, y tenemos a Deadpool and Wolverine, y todo es un desmadre absoluto porque nada parece que jala hacia el mismo lado. Claro, no. Es un poco de todo así chingaderas al azar, ¿cómo se diría? Por un lado tenemos a los seres Nexo como Wanda, tenemos a los seres Ancla como Wolverine y bueno, también tenemos a las variantes, pero creo que nunca nos explicaron bien cómo funciona este universo. Creo que aquí debieron de simplificarlo en seres Nexo como Wanda y decir que Wolverine era un ser Nexo podía haber también tenido sentido. Esta división entre seres Ancla y seres Nexo para mí simplemente hace que las cosas empiecen No sé qué es un ser nexo, solo sé lo que es ser ancla. embarrar muchísimo. Pero aquí hubo un punto muy importante por el cual yo creo que Marvel se empezó a descarrilar, y es que dejaron de seguir los cómics. Después de Endgame, Kevin Feige, el productor, dijo que no necesitaban leer todos los cómics y que de hecho, por favor, dejaran de seguir lo que estaban haciendo los cómics para empezar a hacer sus propias historias en Marvel Studios. Esto fue un error total porque ya... O sea, está bien esta idea de que tiene él, porque así lo hace historias más originales, pero, o sea, tienes que tener una base para crear una historia con un personaje que ya tiene bases en el cómic. Y algo 100% original no lo veo bien. Pero sí, la intención está bien porque puede darle libertad creativa a los escritores, directores, eso. para empezar a hacer sus propias historias en Marvel Studios. Esto fue un error total porque ya les dije, aquí estaban todas las respuestas a lo que ellos necesitaban. Y cuando decidieron hacer su propio desmadre, se empezó a descarrilar todo el universo Marvel. Claro, porque hay cosas del cómic que puedes tomar como lo que dice Top Comics y hay cosas de las que no, o sea, puedes basarte ligeramente o ser original. Entonces, hasta cierto punto, sí hubiera tenido más sentido que tuviéramos The Kang Dynasty, porque bien o mal las cosas iban para allá. Pero Puede por ser. una razón u otra, la verdad es que Marvel no se quiso arriesgar, no quiso recastear, no quiso seguir adelante con Jonathan Majors y no quiso que Kang siguiera siendo el villano más importante. Pero ahora en Avengers Doomsday creo que sí nos deben bastantes respuestas acerca de qué pasó con Kang, cómo se va a resolver todo esto. Un hechicero lo hizo. Y cómo se une el asunto de Wanda, cómo se une el asunto de Doctor Strange y cómo es que tenemos ahora a Robert Downey Jr. como Hechicero. ¿El para qué cosa de quién? Pero dentro de todo, nos seguimos preguntando, ¿qué pasará con Kang? A pesar de que Marvel haya decidido dejar atrás a Kang, creo que los que hemos seguido la saga sí necesitamos una mínima respuesta de qué carajos le pasó. Y creo que si bien no necesitamos grandes explicaciones, sí deberíamos tener una secuencia en Avengers Volvió de vuelta a su planeta. Doomsday que diga qué pasó con los 100.000 Kangs que gritaban como locos. Probablemente la respuesta más corta es que Doom es más fuerte y acabó con ellos. Gran respuesta. Lamentablemente creo que Kang es una bala desperdiciada, porque es un personaje muy interesante que pudo haber tenido una introducción mucho más empática. Por suerte lo pueden hacer bien en el nuevo reboot que viene después de Secret Wars. Si es verdad, fuera. Porque honestamente en Quantumania no sabemos nada de él. Y si algo destacamos de Thanos es que sabíamos exactamente por qué hacía lo que hacía. Y aquí se esperaron demasiado para contarnos, creando una desconexión completa con el personaje, y de hecho con todas las historias multiversales. Por ahora es realmente todo lo que sabemos acerca de The Kang Dynasty. Esperamos en un futuro, cuando ya hayan pasado los años y ya hayan transcurrido más sagas, los guionistas y productores puedan decirnos cuál era el plan original con Kang, la historia que nunca vimos en pantalla. Sin embargo, por ahora será una de esas curiosidades Los media pibe. que se mantendrán como un misterio por muchos años más. Muchas gracias amigos por ver este Gran video. Les recuerdo suscribirse a Top Comics si les gustan estos videos y síganme Ya en me mis redes suscribí, bro. sociales. Y antes de irnos no olviden utilizar el enlace en la descripción No. del video para aprovechar la oferta de CyberGhost VPN por solo $2,03 al mes con 4 meses gratis. No hay esperes plata. más y navega seguro No con hay plata. CyberGhost VPN.
Y listo, ya se acabó. Un video interesante, bastante interesante. Pensé que iba a contar la historia que, como dije, se había filtrado en Twitter, pero no. Bueno, eso es todo. Vayan a suscribirse, a darle like.